Bienvenidos de nuevo a esta clase de fermentaciones. Esta vez vamos a hablar de los modos de operación. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles son las formas a través de las cuales podemos operar un fermentador, y por supuesto va a depender también del tipo de fermentador y lo que queramos hacer, ¿no? Entonces vamos sin más preámbulo, a hablar un poquito acerca de esto. El primer modo de operación que vamos a ver es el modo en batch o por lotes, como también se le conoce. Es un sistema cerrado, tiene un inicio y un fin determinado. ¿Ok? Hay un proceso de carga del fermentador donde colocamos el medio de cultivo y los componentes que hagan falta. Después viene un sistema en el cual lo esterilizamos, después lo inoculamos y una vez que termine el proceso cosechamos lo que tengamos que hacer. ¿Ok? Son las típicas fermentaciones. Una fermentación en una fiola es a la cual tú le pones el medio, lo inocula y después cosechas el medio lo que vaya a medir. Es un sistema por lote o en batch. ¿Ok? Es un sistema de tanque agitado que tenga esas mismas características, es un sistema también en batch. O sea, no, todo tiene un inicio y un fin en el mismo momento. ¿Ok? Entonces en ese sentido, es así como funciona el sistema de batch o por lotes. El otro sistema que tenemos es el batch alimentado, que es parecido al sistema en batch, pero el medio de cultivo o algunos de esos componentes no se agregan en su totalidad desde el inicio. Dícese, por ejemplo, yo tengo un fermentador en el cual yo tengo una capacidad para que funcione a 3 litros, ¿ok? Entonces, en ese sentido, yo lo voy a poner no a 3 litros, sino que lo voy a poner a 2 litros. Es decir, que tengo todavía 1 litro de capacidad que yo puedo utilizar. Yo esterilizo mis 2,5 litros, esterilizo el otro litro que me falta aparte, en otro frasco aparte, ¿ok? Y entonces inoculo mis 2 litros en el fermentador y lo pongo a andar. Él va creciendo, el medio de cultivo, en esos litros, y de repente, en un momento clave, por ejemplo, cuando estoy al final o en plena fase exponencial, antes de que llegue a fase estacionaria, le meto un chorro de energía con medio fresco. ¿Ok? Y eso hace que se extienda la fase exponencial por un rato más. ¿Ok? Entonces, bueno, en ese sentido así funciona el batch alimentado. ¿Ok? A la final vas a tener el mismo volumen que en un batch normal, como en el primero que vimos ahorita, pero no agregué el medio o alguno de sus componentes todo en el mismo momento, sino que lo puse en momentos distintos. ¿Ok? Otra aplicación del batch alimentado, por ejemplo, es cuando uno de los componentes del medio no puede estar a más de determinada concentración. Por ejemplo, para producir algunos antibióticos, la concentración de fósforo, por ejemplo, no puede ser superior a 100 milimolar, cosas así, pues. Okay, vamos a ponerle un número cualquiera. Suponte que esa sea la concentración óptima. Si está por encima, se ve afectado. Si está por debajo, el microorganismo no crece porque igual necesita fósforo. ¿Ok? Entonces yo tengo que mantener eso a esa concentración. Entonces yo lo que hago es que trabajo a un volumen un poquito menor y entonces le pongo el fósforo a esa concentración. Dejo que vayan dando la fermentación. Cuando yo determino que el fósforo va bajando, le pongo un poquito. ¿Ok? Y entonces lo mantengo 100 o cerca de 100. ¿Ok? Y cuando veo que va bajando, le pongo otro poquito y entonces le voy echando así como intermitentemente a cierta velocidad para que no se convierta en un factor limitante, pero tampoco esté en exceso y me vaya a afectar también el proceso. Entonces, esa también otra aplicación más de lo que es un batch alimentado. ¿Okay? Entonces, están esas dos que son bastante explícitas de las funciones que se pueden hacer con el batch alimentado. Y el otro sistema que tenemos es el sistema continuo. El sistema continuo es un sistema abierto. En este caso, el fermentador es un poco distinto porque el fermentador tiene una salida lateral. Es decir, yo tengo mi fermentador, en el caso del batch, el batch alimentado, es un sistema cerrado, ¿ok? Un rectángulo así, cerrado. Entonces yo tengo yo medio de cultivo. Sin embargo, en el caso del cultivo continuo, puede ser del mismo tamaño el fermentador, pero tiene por aquí por el ladito una salida lateral que me permite la salida de medio. ¿Por qué? Porque en este caso, este sistema de operación, este modo de operación, me hace que yo hago que voy agregando medio de cultivo fresco constantemente a una determinada velocidad. ¿Okay? Entonces, por supuesto, yo tengo mi fermentador de 3 litros, voy agregando medio todo el tiempo, hasta cada una determinada velocidad, pero el volumen sigue siendo de 3 litros, nunca cambia porque siempre hay una salida lateral a través del cual es como un reboce, como un aliviadero, ¿ok? En el cual a medida que yo voy metiendo medio, por esa salida también va saliendo medio. Entonces mi volumen permanece constante, ¿no? En ese fermentador. En este caso,
hay un parámetro muy importante que se conoce como la tasa de dilución. La tasa de dilución en los sistemas abiertos o continuos es un parámetro que me permite modificar o mejor dicho, tiene que ver con la velocidad a la cual yo le agrego medio fresco a mi sistema. ¿Ok? Si yo tengo una tasa de dilución muy alta, es decir, que yo le pongo mucho medio por minuto, entonces corro el riesgo de lavar el inóculo y no le doy chance al microorganismo para que use los componentes que están en el medio. Y entonces otra como consecuencia que voy a estar perdiendo medio y eso no conviene. ¿Okay? Por otro lado, si yo tengo una tasa de dilución muy baja, es decir, que le pongo muy poquito medio por minuto, ¿ok? Entonces ahí voy a estar peligrosamente cercano a la fase estacionaria de crecimiento, porque los nutrientes se van a ir agotando, se van a ir acumulando materiales de desecho y entonces eso me va a hacer que el microorganismo entre en fase estacionaria. Y eso tampoco me conviene, porque una de las ideas del cultivo continuo es que tengamos una perenne fase exponencial de crecimiento, que el microorganismo esté creciendo en su máxima capacidad todo el tiempo que dure esa fermentación continua. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuánto puede durar una fermentación continua? Bueno, en el laboratorio donde yo trabajaba cuando hacía mi tesis de pregrado, yo trabajaba con fermentaciones sólidas y otra tesista trabajaba con fermentaciones sumergidas. Y yo vi que en algún momento ella logró mantener una fermentación por este sistema continuo durante 3 meses aproximadamente. ¿Okay? Entonces fueron 3 meses continuos de obtener biomasa todo el tiempo. ¿Okay? Entonces eso en ese caso, esas son las ventajas que tiene entonces el sistema continuo en comparación con el batch alimentado. Por supuesto, si mi producto, por ejemplo, es un producto que requiere la presencia de una fase estacionaria, como por ejemplo un antibiótico, que es un metabolito secundario que se forma esencialmente en las fases estacionarias, por supuesto que el sistema continuo no me interesa para nada, porque va a ser muy difícil que se formen esas condiciones. Yo para un sistema de este tipo, para producir antibióticos que requiere una fase estacionaria, obviamente un batch alimentado va a ser más que suficiente. ¿Ok? Si lo que quiero producir grandes cantidades de biomasa, probablemente un sistema continuo pudiera ser el más adecuado. Pero ya vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas del batch y del sistema continuo. Estas son las ventajas y desventajas del batch. El batch o sistema por lote, una de las ventajas es que tiene una inversión inicial relativamente baja. No hay contaminación, si hay contaminación es fácil de recomenzar, porque si es una bacteria, bueno, que dura 24 horas, bueno, a las 24 horas hay que empezar de nuevo, ¿no? Entonces, en cambio en el continuo no, el continuo no lo apuesta todo a la continuidad en el tiempo, ¿no? Entonces, si tú planeabas hacer algo por un mes y a la semana ya se te contamina, bueno, perdiste la potencialidad del método, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las desventajas, pero ya vamos a ver cuando veamos las desventajas del batch, del sistema continuo. Bueno, en procesos que requieren cultivos viejos, como por ejemplo la producción de antibióticos. Entre las desventajas del batch está que es menos efectivo para producir biomasa, aunque también se usa, ¿ok? No es que esté descartado, pero es más eficiente para biomasa continuo, por supuesto. El periodo de latencia, cada vez que yo reinicio un proceso todos los días, bueno, tengo que enfrentarme con los periodos de latencia, ¿no? La variabilidad, porque son muchos lotes y cada lote puede ser distinto uno de otro. Tiempos no productivos, el tiempo que me tardo en preparar el medio, el tiempo que me tardo en lavar el fermentador, el tiempo que me tardo en esterilizar, son tareas que probablemente que sean la diaria o interdiaria, distinto a un sistema continuo que tú lo haces una vez cada 3 meses. Más esterilización significa más depreciación del equipo, ¿ok? Más costoso en producción de inóculo, porque bueno, requiere inóculo todos los días, ¿ok? Y por supuesto también requiero más personal porque necesito más pasos, más cosas que hacer ahí. Tenemos las ventajas y desventajas de cultivo continuo. Aquí tenemos que tener una fase exponencial que se mantiene por periodos prolongados a una determinada tasa de crecimiento. Eso es la gran ventaja que tiene el cultivo continuo. Se puede alcanzar estados estacionarios con concentración de nutrientes limitantes, células constantes, es decir, que yo puedo estudiar varios estados estacionarios dependiendo de la tasa de dilución que yo utilice en un momento determinado. Y es más productivo que el batch, se produce más biomasa y más productos primarios, todo lo que es enzima, todo lo que son ácidos orgánicos, se pueden entonces producir así bajo esas condiciones. ¿Okay?
Bueno, entre las desventajas, la inversión inicial es alta, requiere un fermentador especial con una salida lateral, requiere reservorios a la salida, reservorios a la entrada, entonces necesitas un equipamiento mayor. Mantenimiento de la asepsia por largos periodos de tiempo, hay una alta presión de selección y cualquier alteración con condiciones selecciona entonces mutantes que son menos productivos, ¿ok? Y entonces esas son las desventajas que tiene entonces el cultivo continuo. Y bueno, en el caso de la segunda, cuando digo el mantenimiento de la asepsia por largos periodos de tiempo, lo que pasa es que uno tiene un reservorio medio fresco, que es lo que está conectado al fermentador, ¿ok? Y entonces cada vez que se acaba, tú tienes que con el mechero sacar el frasco que está vacío y sustituirlo por un frasco que tiene medio fresco. Y entonces, bueno, en el manipuleo de las mangueras, las conexiones, la esterilidad del medio, se corre siempre un riesgo de contaminación, ¿no? Pero si uno trabaja bien, en principio ese tipo de cosas se pueden minimizar sin problema. Bueno, cuando hablamos de esterilización, estamos hablando del aire. El aire cuando entra a un fermentador tiene que estar, debe tener filtros a la entrada y a la salida, ya les había dicho antes por qué. Deben ser esterilizables y fácilmente intercambiables, ¿ok? Eso es muy importante. Y en el caso del vaso y del medio, entonces, bueno, se puede esterilizar el vaso vacío y después se agrega el medio estéril que se esterilizó aparte. Pero es un riesgo de contaminación innecesario. Es mejor que todo esté metido el frasco, o sea, el recipiente del fermentador, con el medio adentro y se esteriliza todo junto para evitar contaminación. ¿Okay? En ocasiones una pasteurización es más que suficiente si no es un proceso que requiere una esterilidad total, siempre es mejor hacer una pasteurización para bajar el contenido microbiano y continuar así con la fermentación, porque capaz en el laboratorio en la universidad uno puede esterilizar y no tiene mayor inconveniente, pero en la industria hay una gran diferencia entre pasteurizar y esterilizar. ¿Por qué? Porque, bueno, todo lo que tiene que ver con generación de vapor, consumo eléctrico y de combustible puede representar un costo bastante grande y capaz que toda la ganancia de la empresa puede irse en un proceso que es innecesario, ¿no? Bueno, están los fermentadores pequeños se utilizan en autoclave. Hay que tener cuidado con la presión. Uno siempre tiene que dejar mangueras que estén libres, que tengan apenas un filtro de algodón para que no se generen presiones internas dentro del fermentador. Si uno deja todo completamente cerrado, o se te va a reventar una manguera o se te puede reventar el fermentador propiamente dicho. Entonces uno tiene que tratar de evitar ese tipo de cosas, ¿no? Por otro lado, cualquier tubería que vaya dentro del medio tiene que estar arriba sellada, porque si no con la presión se te puede salir el medio por la tubería, ¿okay? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Bueno, hay que tener cuidado con la presión. A gran escala se requiere más tiempo y más presión, especialmente cuando hablamos de fermentaciones sólidas, pero fermentación sólida es el siguiente tema, no lo vamos a ahondar en este momento. Cuando son fermentadores grandes se puede meter vapor en la camisa, en el serpentín o incluso en la parte aérea del fermentador. Ustedes saben cómo calientan la leche en las cafeterías, en las máquinas de hacer café. Bueno, es básicamente agarran la leche y le ponen vapor y se hacen espumita así, ¿no? Entonces, esa también es una manera de calentar, ¿no? Metiendo vapor ya sea en la superficie o incluso metido dentro del medio de cultivo, pero necesita por supuesto una caldera que te meta vapor bueno, para hasta decir basta, ¿ok? Y también tiene que haber una esterilización por filtración de algunos componentes que sean termosensibles, es decir, que no aguanten mucho calor. Entonces ahí hay que tener cuidado y tratar de hacerlo de la manera más adecuada posible. Bueno, aquí podemos ver un perfil de esterilización. Este perfil de esterilización nos hace ver una cosa importante, ¿no? Primero que, bueno, como va haciendo la temperatura, yo subo hasta llegar a 100 grados Celsius. Allí ya muchas bacterias murieron, especialmente las que están en estado vegetativo, generalmente a 80 grados ya están muertas, ¿no? Entonces, cuando ya llegamos a 100, probablemente ya buena parte de los microorganismos están muertos. ¿Ok? Sin embargo, hay que seguir hasta 121 grados Celsius porque aquí ahí es donde vamos a matar los que son más resistentes, los que forman esporas, etcétera, ¿ok? Entonces esas estructuras son más difíciles de matar y la vamos a matar justamente en estas condiciones. Cuando llegue a 121 grados Celsius, me mantengo allí 15 minutos, ¿ok? Y una vez que termine, entonces la autoclave se apaga
y la temperatura va bajando hasta 100 grados Celsius, que es el otro punto importante, ¿no? Entonces, fíjense que en el caso de la esterilización, desde que llega a 100, después pasa a 121, se mantiene en 15, vuelve a llegar a 100, todo ese proceso es importante para la esterilización. ¿Okay? La esterilizada no termina cuando terminen los 15 minutos, termina cuando el proceso baja de los 100 grados Celsius. Y hay dos razones importantes. Primero, este tiempo que se tarda en bajar de 121 a 120 grados Celsius, que tarda unos minutos, 20 minutos, media hora, no sé cuánto tiempo puede tardar eso, ¿ok? Entonces es importante para terminar de matar estructuras de resistencia que están dentro de tu medio de cultivo. Entonces, por eso es una razón, por la calidad de la esterilización, que no se debe bajar la temperatura bruscamente. Porque esto lo digo porque hay personas que les gusta, una vez que terminan, ya empiezo a bajar la presión para que baje rápido y entonces esto aquí empieza a bajar bruscamente. No se tarda esto, sino que baja más bruscamente. Entonces la temperatura llega a 100 más rápido y te pierdes un tiempo valioso de esterilización. Eso no debe ocurrir. ¿Okay? Entonces hay que tratar de minimizar eso, dejando que el autoclave cumpla su ciclo completo hasta que baje por debajo de 100 grados Celsius. De hecho, hay autoclaves automáticas que no dejan que tú abras la autoclave o no te indique que ya terminó el proceso hasta que no llega a 96 grados Celsius. ¿Okay? Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Entonces, eso con respecto a la calidad de la esterilización. Sin embargo, hay otra cosa muy importante que tiene que ver con la seguridad a la hora de utilizar un autoclave. ¿Okay? Y lo que pasa acá es que cuando estoy con un medio de cultivo, resulta que yo estoy aquí a 120 grados Celsius. Es decir, que eso está bastante por encima del punto de ebullición del medio de cultivo. Y ese medio de cultivo estaría ebulliendo, ¿ok? Haciendo ebullición, como si tuviese una sopa, haciendo burbujeo, bajo esas condiciones, si no fuera porque el autoclave está, además de 121 grados Celsius, está a 15 libras de presión. Entonces, por supuesto, esa combinación de temperatura alta con presión me permite llegar a los 121 grados Celsius sin que haya burbujeo en el medio de cultivo. ¿Ok? Eso es muy importante. Por eso es que el autoclave combina presión con temperatura. Lo que mata no es la presión, lo que mata es la temperatura. La presión es para hacer que el medio no ebulla cuando está por encima de su punto de ebullición. ¿Okay? Espero que eso ya se haya entendido, si no lo discutimos en la clase. Entonces resulta, ¿okay? Que cuando yo llego aquí a 121 grados Celsius y ya pasaron los 15 minutos, que estoy en este punto que está acá, si yo bajo la presión bruscamente, resulta que la presión va a bajar bruscamente y va a llegar muy rápido a una atmósfera de presión. Pero resulta que si bien la presión baja rápidamente, la temperatura no lo hace tan rápido. La temperatura baja más lentamente porque tienes que esperar que el calor se disipe. ¿Okay? Entonces eso va a tener como consecuencia de que tú en algún momento, si la bajaste muy bruscamente, vas a tener un medio de cultivo que está a presión atmosférica de una atmósfera, presión normal, ¿ok? Pero por encima del punto de ebullición, probablemente a 110 grados Celsius, probablemente a 108 grados Celsius, y eso va a traer como consecuencia de que el medio va a empezar a ebullir en ese momento, ¿ok? Y además de eso, no solamente que va a empezar a ebullir, sino que se te puede botar, incluso reventar un frasco. Han habido accidentes en laboratorio donde empiezan a bajar la presión rápidamente, sacan el frasco de vidrio, lo mueven un poquito, esa cosa, ¡pam!, estalla y todo el mundo se quema, ¿no? Eso es un peligro, ¿ok? Inclusive he sabido en algunas industrias que la gente, bueno, agarra y empieza a bajar la presión muy rápidamente, un autoclave grande y han habido casos de accidentes terribles porque bueno, todo el contenido interno empieza a botarse, estalla y bueno, han habido incluso fallecimientos por causa de esto. ¿Okay? Entonces, no es para tenerle miedo al autoclave, ni mucho menos, pero hay que tenerle su respeto y saberla hacer funcionar adecuadamente. Entonces, moraleja con todo esto, lo que quiero que se den con todo esto es que dejen que el autoclave haga su trabajo. Si usted ve que tiene que irse temprano y no le va a dar chance de esperar a que ella baje completo para sacar su medio, no esterilice hoy, déjalo para mañana y hágalo con tiempo el día siguiente desde temprano, ¿okay? Pero no en ningún caso vaya a bajar la presión del autoclave bruscamente, déjela que ella baje solita, ¿okay? Bueno, eso es lo que quería decirle con esto. Bueno, en el caso de, vamos a empezar con esta parte de la fermentación en estado sólido, ya hablamos de la fermentación sumergida.
Ahora vamos a hablar de fermentación en estado sólido. Estas fermentaciones, bueno, tienen una característica muy importante que básicamente es el crecimiento de un microorganismo en un sustrato sólido húmedo donde existe una fase gaseosa interpartícula continua y una mínima cantidad de agua es visible. Acuérdense, fíjense que en el caso de las anteriores, de la fermentación sumergida, nosotros teníamos un líquido, ¿ok? Y la fase gaseosa no era continua, eran burbujas en un medio líquido. Ahí la fase continua era el líquido, ¿ok? En este caso no, en este caso lo que tenemos es un sustrato sólido que está humedecido y está rodeado por aire, ¿ok? Entonces ahí la fase continua es la fase gaseosa, ¿ok? Y además, bueno, se puede ver cuando un sustrato está humedecido o no. Si yo le muestro a ustedes un arroz sin cocinar y un arroz cocinado, ustedes básicamente lo saben distinguir bien, ¿no? Uno está más hinchado, se ve más brillante, es fácilmente reconocible cuando un medio de cultivo está hidratado y cuando no. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí tenemos, fíjense, algunas formas de partículas como pueden estar en estos medios de cultivo. Fíjense, aquí tenemos entonces esto que está aquí, es una partícula sólida húmeda. Estas cosas que están acá son gotículas de agua en los interespacios aéreos. Todo esto que está aquí son espacios aéreos interpartículas, ¿no? Es decir, aire que se encuentra entre las partículas. Y todas estos hilitos negros que están acá son hifas de hongo, ¿ok? Entonces el hongo, un hongo filamentoso, por ejemplo, crece de esta forma. Por ejemplo, la espora germina acá, el micelio va creciendo, se ramifica, pasa esta partícula, después se ramifica para acá, pasa esta otra, forma un entramado entre las partículas. De hecho, al final, todo ese espacio aéreo pues, es ocupado por el hongo y entonces ahí el hongo, bueno, esporula o hace lo que tiene que hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, más o menos así como funciona esto. En el caso de un microorganismo, ¿ok? Que sea, por ejemplo, unicelular, pudiera formar entonces películas, ¿ok? Alrededor de la partícula. Por ejemplo, una levadura no crecería de esta manera porque ella no forma hifa, pero sí formaría una película alrededor del sustrato sólido. ¿Ok? Entonces, y aquí por supuesto también están los espacios aéreos interpartículas. ¿Ok? Aquí tenemos un líquido con nutrientes que se puede hacer pasar a través de unas partículas sólidas, en este caso ya un medio semisólido acá. ¿Ok? Y en este caso tenemos también otra forma de hacerlo también donde tenemos la partícula rodeada y en agua, pero también hay un burbujeo, ¿no? Entonces, en este caso es un sólido, partículas sólidas suspendidas con una biomasa que está unida a ello, ¿no? Entonces, en este caso, la parte nutritiva son estas partículas que están acá. Y esto que está aquí es una agua puede tener algunos nutrientes, algunas sales minerales que necesitan, entre otras cosas. Y estos serían entonces burbujas de aire. Entonces, estas son las maneras en que podemos tener algunas fermentaciones en estado sólido. La fermentación en estado sólido son generalmente con hongo filamentoso, aunque también pueden haber bacterias y levaduras. Pueden ser cultivos puros o en mezclas, ¿okay? O microflora que crece desplazando otros microorganismos del inóculo inicial. También pues, se puede hacer, generalmente cuando son organismos aeróbicos, porque bueno, como es una fermentación que está en contacto con el aire, generalmente son procesos que son aeróbicos, ¿ok? Y los sustratos son generalmente subproductos de la agroindustria. De hecho, esta es una ventaja bien importante de la fermentación en estado sólido porque nos permiten aprovechar sustratos que son relativamente económicos y de alta disponibilidad. ¿Okay? Entonces, igual de eso vamos a hablar un poco después. En fermentaciones en estado sólido se debe tener cuidado con procesos más secos, puede ocurrir desecación. Fíjense que hasta este momento que habíamos hablado de fermentaciones sumergidas, nunca había mencionado de que el agua podía ser un factor limitante. Yo había hablado de temperatura, oxigenación, pH, nutrientes inclusive, ¿ok? Pero jamás el agua fue un problema, ¿ok? Pero en este caso sí, en este caso en las fermentaciones sólidas, el agua se puede convertir en un factor limitante porque no es un producto abundante, es apenas unas capitas de agua que humedecen el sustrato y que permiten el crecimiento microbiano y entonces eso trae como consecuencia, bueno, que el agua se puede convertir en un factor limitante. Las subidas de temperatura, si no se disipa adecuadamente el calor metabólico, después vamos a hablar cómo podemos disipar calor metabólico. Ya habíamos visto en sumergidas que podemos utilizar un encamisado, un serpentín, podíamos agitar, pero aquí vamos a ver que en algunas fermentaciones sólidas no se agita. Entonces vamos a ver cómo podemos manejar en la parte de la temperatura.
Puede también haber problemas con el suministro de oxígeno en la biocapa de agua superficial o dentro de las partículas. Hay que ver también cómo se maneja esa parte de la aireación. Y el traslado y esterilización de sólidos es más difícil también que en el caso de los líquidos. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta cuando uno decide hacer una fermentación en estado sólido. Bueno, entonces aquí hay un parámetro importante que es el contenido de agua y otro que está relacionado que se llama la disponibilidad de agua. Una cosa es contenido de agua y otra cosa es cuán disponible está esa agua para que esté, para que pueda ser utilizado por el microorganismo para su crecimiento. Entonces, el contenido de agua se mide muy fácilmente. Yo agarro, se mide por el denominado método gravimétrico. Yo simplemente agarro un sustrato que tiene una cierta cantidad de agua, ¿ok? Lo peso, tengo el peso inicial, después lo agarro y lo meto en una estufa, 60 grados Celsius hasta peso constante, y lo vuelvo a pesar. La diferencia del peso era el contenido de agua que tenía ese sustrato en particular. ¿Ok? Pero el contenido de agua, si bien está relacionado, no te indica necesariamente cuán disponible está el agua por el sistema, porque eso depende del tipo de sustrato y la relación del sustrato o la superficie de ese sustrato con el agua. O sea, tú puedes tener sustratos con un alto contenido de agua, pero su disponibilidad ser baja, porque la relación, la adhesión del agua a ese sustrato es de una cierta manera que hace que esté muy pegada y el microorganismo no puede utilizarla. ¿Okay? Y al revés también, puedes tener sustrato con muy poco contenido de agua, pero está altamente disponible. Entonces, él aplica exactamente lo mismo. Entonces, para saber si nuestro contenido de agua es adecuado, tenemos que conocer para ese sustrato en particular y para esa temperatura, cuál es la actividad acuosa en ese sistema. ¿Okay? Y entonces para eso empleamos un parámetro que se llama la actividad acuosa o AW, AW de Water Activity, ¿okay? Por sus siglas en inglés. Ese es un parámetro, entonces, que me permite determinar cuál es la disponibilidad de agua en el sistema. Y para determinarlo, entonces ya les dije cómo se determina el contenido de agua, pero la actividad acuosa se mide de otra manera. Se mide con un aparato que se llama medidor de actividad acuosa. Y entonces ese medidor de actividad acuosa básicamente es este aparato que está acá. Y fíjense que ese aparato tiene aquí un huequito, ¿okay? Después lo ven en el PDF que yo siempre les pego con la clase. ¿Okay? Y entonces aquí pueden ver en este circulito va un recipiente que parece un envase para toma de heces, ¿no? Entonces, en un circulito, y yo pongo allí mi muestra y entonces después vengo y yo bajo esta tapa que está acá. Y esta tapa que está acá hace que esto que está aquí es un espejo, ¿ok? Y entonces el aparato a la final, cuando yo lo activo, resulta que el espejo queda muy pegadito al sustrato. Si este es el sustrato, este que está acá, el espejo queda más o menos así, a unos pocos centímetros, unos pocos milímetros, ¿ok? Y entonces el aparato básicamente lo que mide es qué tanto se empaña el espejo una vez que está cerca de mi sustrato. Entonces, bueno, por supuesto, mientras más disponible esté el agua, más vapor, más humedad relativa va a haber alrededor de ese sustrato. Y entonces, por consiguiente, bueno, la disponibilidad va a ser mayor. Entonces, él te mide él te da un valor. Los valores de actividad acuosa se definen entre 0 y 1. Y 1 es un valor referencial, que la actividad acuosa del agua destilada pura a 25 grados Celsius en atmósfera de presión. ¿Okay? Ese es nuestro valor de referencia. No hay valores de actividad acuosa por encima de eso. Ese es el máximo valor de actividad acuosa que se puede alcanzar. Si tú a esa agua le pones un granito de sal, ya entonces pasa a 0,999. ¿Ok? Y de ahí para abajo todo lo que tú quieras. Y este es un parámetro importante en control de calidad en la industria alimentaria de productos secos. Por ejemplo, la leche en polvo, un parámetro importante es la actividad acuosa de la leche en polvo y no puede superar cierto valor porque si no empiezan a crecer microorganismos allí. ¿Okay? En nuestro caso, que estamos hablando de fermentaciones sólidas, entonces allí es distinto porque me estoy buscando una actividad acuosa que me permita un mejor crecimiento, ¿no? Pero el parámetro se puede utilizar ya sea para control de calidad en industria alimentaria o otra industria también, o para fermentaciones en Estados Unidos. Bueno, aquí tenemos la temperatura en fermentaciones sólidas, es más problemática, ¿ok? De controlar.
influencia la humedad relativa, porque bueno, obviamente voy a estar evaporando agua en un momento determinado, y está también determinada por la aireación o los posibles tipos de aireación que vamos a tener en fermentación en estado sólido. Y vamos a ver más adelante en la próxima clase que podemos tener fermentación aireación superficial, o podemos tener aireación forzada. Son esos dos tipos que podemos tener en este tipo de fermentación. En el caso de la aireación, bueno, tenemos cantidad de oxígeno, va a depender, por supuesto, del microorganismo. Con él también podemos disipar calor, podemos disipar CO2, podemos suministrar oxígeno. Y la transferencia de oxígeno va a depender, por supuesto, del tamaño de la partícula y de la cantidad de agua que también tenga el sistema. ¿Okay? Bueno, ventajas y desventajas de la fermentación en estado sólido. Bueno, potencialmente puede proveer una productividad mayor en comparación con la fermentación sumergida. Los medios tienden a ser de bajo costo. La tecnología es simple. De hecho, nosotros usamos en el laboratorio, utilizamos fermentaciones sólidas y básicamente lo que usamos es una bandeja plástica. ¿Okay? No es nada complicado. Después le voy a explicar por qué algo tan sencillo puede solucionar muchos problemas, ¿no? Entonces, por supuesto, hacer todo más barato, los costos de iniciar son menores también. También hay requerimientos energéticos reducidos porque no aireas, no agitas. Entonces, bueno, por supuesto, todo es más fácil, todo es más sencillo, ¿no? Hay poca agua de desechos, ¿ok? Y no tengo problemas con espuma tampoco porque no estamos agitando tampoco un medio líquido, así que no hay problemas con espuma. Desventaja, el crecimiento microbiano más lento. Podemos tener problemas con las subidas por los aumentos de temperatura, porque es más difícil controlar la temperatura acá si no agitamos, si no aireo. ¿Cómo puedo hacer yo para controlar la temperatura? Bueno, después les doy la respuesta en un momento. La contaminación bacteriana puede ser un problema si no se maneja bien, y pueden haber dificultades en el escalamiento, y el control de la humedad del sustrato también es un factor importante. ¿Okay? Entonces, bueno, todas cosas tienen su ventaja y desventaja. Uno tiene que evaluar cuál es la que más le conviene y cuáles puede controlar y cuáles no. Y entonces uno en consecuencia decide cuál es la mejor metodología que uno puede utilizar para hacer ese tipo de hacer eso. ¿Qué puedo hacer con fermentaciones sólidas? Tempe, con rizopo oligosporum, en soya cocinada. El hongo une a la soya en una torta compacta, la cual es frita y es un sustituto de la carne. Es esa cosa que está allí. Se ve bueno. O sea, en mi caso se ve poco provocativo. Yo me la comería. ¿Okay? Y altamente proteico y lo meto sin colesterol. También es el paso Koji también. Otra cosa que se puede hacer es la fabricación de la salsa de soya. Hay un cultivo, un Aspergillus oryzae, sobre soya cocinada, y el hongo cubre la soya y secreta entonces algunas enzimas. Y eso es un paso necesario para hacer entonces la salsa de soya, o un tipo de salsa de soya. Un arroz rojo que se llama el Koji rice, ¿okay? Es un arroz que se cultiva con un microorganismo que se llama Monascus, ¿ok? Y entonces es un arroz rojo que es secado y triturado y es usado como colorante en alimentos, ¿ok? A través de fermentaciones sólidas también se puede producir amilasa, proteasas, lipasas, bueno, ácidos orgánicos, antibióticos, agentes de control biológico. Se puede hacer también decoloración, biopulpado y bioremediación, entre otras cosas que se puede hacer con fermentación en estado sólido. Compost también. El compost esencialmente, el composteo es una fermentación en estado sólido. ¿Okay? Bueno, este tema de fermentaciones sólidos no ha llegado hasta acá. Vamos a seguir hablando de ellos en la próxima clase, donde vamos a ver entonces algunos sistemas de fermentación en estado sólido y cómo controlar estos sistemas fascinantes como lo que para producir diferentes tipos de cosas. Bueno, sin más que decirle, me despido. Nos vemos en la próxima. Chao.